Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos con Sentido. En esta oportunidad tenemos el honor de contar con la presencia del magíster Manuel Arbocó de los Heros, psicólogo y psicoterapeuta, nuestro invitado especial. Asimismo, con nuestros invitados ya de siempre, Alejandro Salomón, que es el director del Centro Psicoterapéutico Logos, y el licenciado Nicanor Álvarez Sánchez. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la importancia y la necesidad de la intervención psicológica en la familia, y que muchas veces tenemos prejuicios o de repente no está tan bien vista, y para eso vamos a generar un plano de diálogo y de conversación en nuestros invitados. Bienvenido, compañeros. Gracias, Frankie. Gracias, Frankie. En esta oportunidad quisiera empezar con ¿qué es la salud psicológica y por qué es tan importante tenerla en cuenta? Bueno, primero agradecer la invitación, Franklin, Alejandro, Nico, de poder venir a conversar, ¿no? Que es algo que particularmente me agrada, y más aún si hablamos de temas psicológicos y terapéuticos. Y regresar a Logos, que lo siento como una de mis casas de formación. Aquí conocí a Franklin, profundicé en su obra y estoy eternamente agradecido por eso. Además que encontré en ustedes un grupo muy chévere. Bueno, yo creo que es importantísimo en estos tiempos poder decirle a la gente que hoy más que nunca tenemos que tener algunos mecanismos de protección en lo que es nuestros aspectos psicológicos, mentales, porque estamos viviendo tiempos complicados, difíciles, ¿no? Muchos problemas familiares, mucha violencia social, mucha corrupción, probablemente a todo nivel, y inclusive las instituciones internacionales indican, ¿no?, que en los próximos años los niveles de depresión, de esquizofrenia, de adicciones y de vacíos existenciales también van a ir en aumento, ¿no? Entonces creo saludable que podamos conversar en los próximos minutos acerca de qué poder hacer para mantener un nivel adecuado de salud psicológica, ¿no? Ok. Tú, Nicanor, ¿por qué crees que se deba esta situación de que no está muy bien vista de repente que las personas dentro de la familia asistan propiamente con un psicólogo, que vayan a terapia? Creo que a través de la historia, todo lo que tiene que ver con el proceso de la mente ha sido estigmatizado. Creo que voy un poco explorando por el hecho de que no tener una conducta considerada normal se considera como que no eres dueño de ti mismo. Y eso ha sido condenable durante muchas épocas. Entonces, todo aquel que era considerado como un orate o un loco era estigmatizado socialmente. Y la psicología empezó especialmente por allí, tratando problemas mentales. Entonces se asocia psicología con problemas mentales, por lo tanto con estigma. Entonces, asistir a un psicólogo es indicador de estigma, y hasta ahora persiste eso, a pesar de que ya se ha hecho una gran campaña tanto internacional como nacional para decir que la salud psicológica es para todos. Sin embargo, aún se percibe esto en los senos de la familia. Si alguien va a un psicólogo, no, mi hijo no está loco. Eso pasa en el colegio, por ejemplo, ¿no? Mi hijo no está loco, ¿por qué va a ser el psicólogo? No es necesario, ¿no? No es necesario. Entonces va por el hecho, ¿no? ¿Qué significa ir al psicólogo? ¿Qué señala eso de mi pariente, ¿no? Mi pariente es el psicólogo. ¿Qué significa para mí? Ok. ¿Algo está mal? Alejandro, Nicanor plantea una pregunta muy importante, ¿verdad? ¿Qué significa, y te hago a ti, qué significa entonces que una persona vaya al psicólogo? Yo creo que significa de por sí ya la decisión de asistir al psicólogo, ya de por sí es salud. Ya de por sí es salud mental, ya de por sí es salud emocional, ya de por sí es buscar de una manera responsable, de alguna forma, un bienestar, por así decirlo, para la familia, para las propias personas, para la comunidad incluso. Yo creo que nada más el hecho de que una persona levante el teléfono y empiece y marque y busque una ayuda psicológica o terapéutica o de orientación desde lo psicológico, ya de por sí es una señal de salud, es una búsqueda de salud, y creo que es algo muy importante. Como estaba mencionando también Nicanor,
esta problemática de ver la psicología solamente como el tratamiento o la intervención con personas que presentan lo que en el campo clínico, psicoterapéutico, psicológico llamamos psicopatologías, personas que presentan enfermedades mentales, por así decirlo. Es una visión reducida de la psicología. Pero de alguna manera es también comprensible porque llega un momento en que la psicología, para poder volverse ciencia, recurrió a muchos métodos o a muchas formas diagnósticas, métricas, de evaluación muy cuantitativa. Recurrió mucho a una metodología científica que lo que busca es, dentro de todo, resultados para luego poder generalizar estos resultados. Entonces, a partir de ahí, también podemos notar que hay una tendencia a pensar que la psicología es solamente eso, y que voy al psicólogo y el psicólogo solamente me va a aplicar un montón de pruebas y me va a decir qué problema es el que tengo y me va a poner una suerte de rótulo o de etiqueta que más bien me va a limitar. Entonces, esa es una mirada reducida de la psicología, pero que dentro de todo, lamentablemente, la misma psicología o muchos psicólogos a lo largo del tiempo han contribuido en que haya esta visión. Pero como bien señalaban los colegas y amigos acá, realmente, actualmente, la psicología es una ciencia humana muy amplia, muy abierta, que va mucho más allá de esa mirada reducida que en algún momento pudimos haber tenido de la psicología. Ir al psicólogo, ir al servicio de psicología es salud mental, es salud emocional, es salud familiar. Entonces, Manolo, ¿qué podemos entender cuando, por ejemplo, Alejandro nos habla de enfermedad mental? O sea, que solamente los enfermos van con el psicólogo. No, por supuesto que no. Lo que ocurre es lo siguiente, ahora que Alejandro compartía una opinión, yo creo que durante mucho tiempo los psicólogos hemos sido herederos de una tradición hospitalaria, ¿no? Médica, psiquiátrica. De ahí que en algún momento éramos perseguidores de patologías, inclusive llegando al extremo de encontrar patologías que no existían. Así es. Para confirmar de repente un diagnóstico y hasta una atención. Pero recordemos también que la psicología tiene más de un siglo de existencia dentro de un modelo científico, digamos, ya no como reflexión filosófica como lo fue muchísimo tiempo atrás. Y como la psicología, no nos olvidemos, estudia el comportamiento humano, no el comportamiento patológico solamente, sino el comportamiento humano, los procesos psíquicos, los procesos mentales que subyacen al comportamiento. Una prueba de que la psicología se extiende y es necesaria y es útil es que aparecieron otros campos de intervención. Vemos que hay psicólogos organizacionales, psicólogos deportivos, psicólogos escolares, psicólogos comunitarios. Entonces, por un lado, a propósito de lo que tú dices, creo que fuimos herederos en un momento de una psicología psiquiátrica, psicología médica. Inclusive estos términos se usaban hace muchísimo tiempo en algunas clasificaciones. Pero esto ha ido poco a poco desapareciendo, sobre todo en los lugares donde hay más información, más facultades, se publican más temas y trabajos e inquietudes de los psicólogos. Y por otro lado, yo creo que la psicología también, en su momento, para ser aceptada dentro de la comunidad científica, adoptó, lo que dice Alejandro, esta mirada cientificista, ¿no? Que, a diferencia de lo científico, que es bienvenido, se volvió casi obsesiva por la verdad única, objetiva, y por considerar solamente aquello que podía verse o medirse, ¿no? Creo que ambas situaciones, poco a poco los psicólogos nos hemos ido despercudiendo, ¿no? Y ahora tenemos una psicología que, sin ignorar o dejar de lado lo científico, lo racional, lo fundamentado, es una psicología más acogedora, al menos la que nosotros compartimos, una psicología humanística que trata de encontrarse con el ser humano,
al cual no considera necesariamente un enfermo, de ahí que a veces no usamos la palabra paciente sino consultante, ¿no? La palabra enfermo mental es recontra amplia, ¿no? Existen enfermedades mentales, sí, porque hay personas que tienen algunas circunstancias o situaciones que le limitan demasiado, le restringen demasiado una vida humana, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en cuadros de psicosis graves o en adicciones que insisten, etc., ¿no? Pero también en algún momento se usó la palabra enfermedad mental para la gente que tenía algún tipo de neurosis, ¿no? Niveles de depresión, algunas fobias, etc., ¿no? Yo creo que de pronto es una etiqueta, es un concepto que está muy presente cuando hablamos de aspectos netamente psicopatológicos y que quizás la manejamos en el interín, en el vaivén de las formaciones o de las facultades y de las clases universitarias, pero el grueso de las personas que van a buscar algún psicólogo o un psicoterapeuta en especial, yo creo que no son enfermos mentales graves, son personas confundidas, atemorizadas. Y que hay una necesidad. Sí, claro, hay una necesidad, ¿no? Entonces, poco a poco, me imagino que la gente se irá convenciendo de que buscar algún tipo de apoyo psicológico no es necesariamente reconocerse como un enfermo mental grave, ¿no? Entiendo entonces que la necesidad de poder asistir a una consulta psicológica o tener una intervención propiamente con un psicoterapeuta es de vital importancia no solamente para la persona, que no necesariamente es una persona que tiene un padecimiento mental, una enfermedad mental, sino por un tema de cuidado personal, que era lo que Alejandro nos comentaba. Y ahora, digamos, me gustaría saber sobre, entonces, sobre quién está recayendo la responsabilidad para que no exista este tema de cuidado personal y las personas no quieran asistir o exista todavía esa resistencia a ir con un psicólogo. Pero para eso vamos a tomarnos un poco más de tiempo y regresamos después de los comerciales. Amigos de Huancayo, muy pronto estaremos llevando la logoterapia a esta hermosa ciudad. Cursos de formación, talleres de crecimiento personal, cursos de entrenamiento y capacitación en logoterapia. Asimismo, servicios psicoterapéuticos para adultos, para adolescentes, parejas, casos de adicciones y muchas otras cosas más desde el enfoque de la logoterapia y esta búsqueda de sentido en la vida. Estén atentos. Volvemos a este espacio de diálogo con sentido y quedaba una pregunta en el aire. Entonces, desde lo que me están explicando, ¿sobre quién recae esta responsabilidad de que la población, de que las personas, la familia, los alumnos, los jóvenes no asistan entonces con ese cuidado al psicólogo? Manolo, ¿tú qué opinas? Bueno, sobre quién recae la responsabilidad que no haya mayor salud mental, ¿no? Si le damos una mirada social, ahí hay varios responsables, ¿no? Desde el Estado a nivel macro, como las cabezas de las familias, ¿no? Las cabezas de empresas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cuántos ambientes laborales son insanos. Hemos visto casos de jóvenes que hasta pierden la vida porque son tratados como prácticamente máquinas, no pudiendo ni siquiera tener libertad para ir a servicios higiénicos, ¿no? Entonces, El tema del estrés laboral. claro, ¿no? Pero, y hasta más que estrés laboral, ¿no? Todos podemos tener estrés laboral, pero creo que trabajamos en condiciones humanas, ¿no? Entonces yo creo, yo lo contaba la otra vez en una entrevista, una vez, hace un par de años, revisando unas cajas de libros y papeles, ¿no? Me encontré con una revista médica psiquiátrica, ¿no? Y había una entrevista a Seguín, al maestro Roberto Seguín, un famoso psiquiatra de Lima, ¿no? Hace un buen tiempo. Y la revista era de los años 60, me parece, ¿no? Anales de psiquiatría. Y el titular, o sea, de la entrevista, el título de la entrevista
tenía, seguir diciendo, el Perú es una sociedad enferma, de los años 60. Entonces, o bien somos los psicólogos y los representantes de la salud mental bastante críticos, puede ser, ¿no? Que somos críticos y estamos buscando la sociedad, ¿no? Y siempre criticamos, puede ser eso, como puede ser que ya en los años 60 se iban larvando algunas situaciones que han terminado a veces peligrosamente por normalizarse, ¿no? Hay lugares del mundo donde la gente vive más pacífica, de manera más pacífica, hay menos estrés laboral, la gente tiene sueldos dignos, no te matan en las calles como a veces vemos en algunos lugares ya del Perú, ¿no? Entonces yo creo que hay una responsabilidad grande a nivel de los gobiernos, a nivel macro. la gente que tiene poder, los políticos que toman las decisiones. Realmente políticas de Estado, políticas de salud. ¿Cuánto se invierte, por ejemplo, en salud en general? Claro. Poquito. Muy poco. Y en salud mental, Menos. Ah. Y ¿cuánto el se invierte? psicólogo está en el Estado, lamentablemente, como parte de una crítica quizá constructiva, es, oye, ¿cuánto presupuesto hay para la salud mental? Como tú dices, el psicólogo está en el Estado, Ujú. dentro del personal peor pagado. Mal remunerado. Condiciones, mal remunerado. Ok. ¿Cuánto se invierte en educación? Entonces, Como que yo- podríamos entender, uno de los factores podría ser las políticas de salud, como a nivel macro, el tema de la política como Estado. Que en el fondo es un asunto idiosincrático, ¿no? Prácticamente cultural, ¿no? Ok. De no ponerle énfasis, por ejemplo, a la educación, que de por sí la educación ya contempla un tema psicológico importante de salud, y también a la salud psicológica propiamente dicha, como que en los hospitales los psicólogos siguen estando a la sombra del psiquiatra, por ejemplo, O del médico. o del médico, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una política de Estado, creo yo, limitada, que no contempla realmente la necesidad de una salud psicológica y emocional en nuestra población. Ok. ¿Tú, Nicanor, qué crees? Aparte de lo que yo mencionaba, también yo parto del hecho de cómo el psicólogo se ha marketeado a sí mismo. Del propio lenguaje que utiliza, en que o va orientado más que nada a ver la parte enfermiza de la persona. El problema. Sí, vamos a ver qué está fallando, ¿no? El chico malo de la clase al psicólogo. Entonces, no sé, tal vez por ignorancia, por no saber, el psicólogo se ha vendido mal, se ha vendido de una manera inadecuada. Y más bien, la manera en como debe haberse vendido el psicólogo lo está haciendo otras, digamos, pseudoprofesiones que están buscando potenciar las habilidades de las personas, ¿no? Y ellos dicen, nosotros no vemos enfermedades, nosotros vemos las potencialidades de las personas, las enfermedades lo ven los psicólogos. Claro. Por ejemplo, como dejamos- pseudoprofesiones, ¿qué podemos entender o a qué te haces referencia? por ejemplo, los coach, por ejemplo, que no tienen un sistema organizado, trabajan muchos ellos con emociones, trabajan temas familiares, sin embargo su formación es muy escasa. Valoro las intenciones, pero no solamente se viven intenciones, hay una preparación profesional. Una formación. Los psicólogos estudiamos 5 o 6 años para llevar salud, digamos. Ellos estudian 3 meses, a lo mucho un año, para tratar lo mismo que nosotros. Ujú. Entonces, este tipo de cosas, por más bien intencionado que sean, no son el medio adecuado. Esta es una situación que se está dando actualmente. Exacto, claro. Y no solamente acá en Lima. Es en muestras Perú, globales. hay denuncias en otros países también, ¿no? Donde se está viendo un nivel de intrusismo muy peligroso, ¿no? Puede haber personas con muy buena intención, pero es como que yo tenga muy buena intención y quiero sacar dientes malogrados a mis vecinos, ¿no? Tengo muy buena intención. Creo que hay que respetar tareas, hay que respetar formaciones, ¿no? Ese es un tema que es importante también avisar, ¿no? Alertar a la gente de que en algunos casos también hay personas más bien cuasi psicopáticas que están usurpando tareas, están asumiendo responsabilidades para las cuales no están preparados y están viendo en la atención a la persona simplemente un negocio, un burdo negocio, ¿no? Ahora, quería cerrar algo que tú mencionas, ¿no? Una buena educación
es un factor protector. Entonces, si estamos hablando de la salud mental o salud psicológica, ¿no?, en el país, tenemos que entender que hay temporadas, hay sociedades, hay momentos históricos que podrían o brindarnos más factores protectores para estar sanos en general, o exponernos a factores de riesgo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ¿no?, los problemas educativos, los medios que cada vez Nos contaminan. nos vuelven lentos, tontos, nos invitan a aceptar vulgaridades, groserías, por ejemplo, ¿no? Son La factores, cultura dominante, ¿no? así es, y finalmente una sociedad que estamos viviendo bastante consumista, muy materialista, que nos brinda un montón de estímulos, nos invita a mirar siempre afuera, y justamente hoy día lo hablaba en la UNIFE, y estamos dejando de hacer algo que hicimos durante mucho tiempo y nos dio muy buenos resultados, que es la capacidad de introspección, de reflexión, de diálogo, ¿no? Pensamiento crítico acerca de las cosas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos poco pensamiento crítico, si estamos más bien en extraversión constante, esperando que nos ofrezcan algo para ir corriendo tras él, porque si no lo tengo me siento un cero a la izquierda. Si hay problemas educativos como lo que estamos viendo, yo no sé cómo se van a recuperar las clases, y si encima hay problemas familiares, las parejas no se soportan, hay violencia en las casas, ahí tenemos candidatos a depresión, a trastornos de la alimentación, a consumo de drogas, a vacíos existenciales. Así es, muy cierto. Entonces, de repente, para ir cerrando este diálogo que me ha parecido muy enriquecedor, ¿cuál sería la forma de animar a las familias a que puedan ir a una consulta psicológica, a que este temor no pueda existir, o ese temor va a existir de todas maneras? ¿Cómo los podemos animar? Bueno, yo en lo personal creo que siempre va a haber prejuicios. Siempre va a haber quienes consideren de que ir al psicólogo es de locos, o que no, que mi familiar o mi hijo no está como para el psicólogo, o yo no porque yo no estoy con un problema mental. Yo creo que parte de alguna manera ocuparnos de esos prejuicios es promover a través de espacios, fomentar, divulgar la psicología de la que habla Manolo. Una psicología que no solamente es una psicología inspirada en la ciencia médica de hace 150 años, sino una psicología que es una ciencia humana, una ciencia de progreso, una ciencia abarcadora, integradora, y que invita a la comprensión del mundo de la persona, a la clarificación del mundo de la persona, a la reflexión. La psicología invita a que reflexionemos sobre nosotros mismos, sobre la forma como nos relacionamos, sobre la forma como vemos las cosas, cómo interpretamos la realidad, cuánto sentido podemos encontrar en nuestra vida. La psicología es una ciencia abierta a todos. Viktor Frankl, que me encanta citarlo, que es un referente para mí y para los que trabajamos desde esta visión humanista y existencial, solía decir que la psicoterapia está al alcance de todos, que la psicología es para el hombre de la calle. Con eso yo entiendo de que la puerta del consultorio psicológico está abierta para todos, y yo creo que es necesario de que haya una cultura que invite un pensamiento, que invite a buscar esa salud psicológica de una manera natural. Básicamente es una invitación a que todas las familias, todas las personas, como hay en otras culturas, por ejemplo, Estados Unidos o en Europa, la gente habla mucho, se reúnen a conversar acerca de qué es lo que trataron de pronto, qué conversaron con el psicólogo. Todas las personas tienen un psicólogo de cabecera. Así como tienen un médico de cabecera, hay un psicólogo de cabecera. Porque de pronto ya el estigma está saliendo. Lamentablemente, sí, es que también desde los que somos actores y protagonistas de la psicología, por así decirlo, de profesionales de la salud mental, emocional,
no promovemos también esto, no difundimos esta mirada de la psicología abierta, humana, integradora, no solamente patologizante para que entienda un problema mental, una enfermedad, sino para todos. Si es que no pasa eso, si es que no hay esa difusión, empiezan a aparecer estos personajes, o se empieza a diseminar también esta pseudopsicología, estas prácticas que trabajan con actividades propias de la psicología, pero que no lo son y que ponen muy en riesgo la salud psicológica y emocional de la población. Ok. Entonces, Manolo, ¿cómo podemos también motivar a las personas? A los padres de familia, ¿cómo podemos motivarlos? Bueno, a estar atentos a algunos indicadores, ¿no? Nosotros sabemos que a veces estar triste es normal, algunas preocupaciones pueden ser normales, algunas desavenencias en casa también lo son, pero yo suelo decir a los estudiantes que no hay que permitir que se anide en nuestros corazones la tristeza, la frustración, la rabia. Creo que ahí empezamos ya Que se estanque. Sí, empezamos ya no a disfrutar la vida, empezamos a dejar de estar ganosos de vivir, ¿no? Apasionados por la vida. Y ahí es cuando quizás es una señal de que de pronto si yo solo o con los mecanismos naturales que tenemos, los amigos, no sé, algún familiar, etc., cuando eso ya no es suficiente, de pronto revisar si es un tema de orgullo, ¿no? Y dejarlo un poco de lado y acercarse a un profesional de la psicología o del campo terapéutico para revisar algunos de estos temas con alguien que ha estudiado algunos años, muchos años probablemente estos temas. Y aquí sí quiero hacer énfasis, ¿no? Porque de repente nosotros como psicólogos, los estudiantes de psicología más o menos nos vamos conociendo. Y ya que este es un programa que va dirigido a los amigos, a la gente, al pueblo en general, a las familias en general, es importante que la persona se tome un tiempito en indagar y en revisar quién es quién, porque lamentablemente en el campo de la psicología, a diferencia de otros terrenos, en el campo de la psicología en los últimos años hay mucho intruso, administradores, ingenieros, periodistas, que no dicen soy psicólogo, eso sería probablemente un delito, pero juegan con las ideas de que son terapeutas alternativos y que utilizan piedras y que utilizan ejercicios corporales y cuestiones aprendidas en la India o en el Tíbet, y en realidad venden cebo de culebra, ¿no? Entonces yo creo que la persona lo que debe hacer es, si considera que ya esa tristeza se está anidando, que esa rabia ya le hace, le quita sabor a su vida, que esa pena no la ha llorado en su debido momento, que ya está cargada, que estos problemas de pareja se dilatan, no hay, digamos, una solución a mediano plazo, y se va a poner en manos de un colega, le pida credenciales. En muchos, creo que quiero pensar que en todos los departamentos de Perú hay un colegio de psicólogos, ¿no? Entonces, que le pida su colegiatura, que le enseñe, como todos tenemos en los consultorios, nuestros diplomas de títulos, que no se queden con que yo me he formado, he estudiado en Brasil, en Argentina. No es una falta de respeto, hay que decirle a la gente, no, al contrario, es una muestra de que me estoy poniendo en tus manos, voy a confiar en ti, te voy a pagar por tus servicios. En una sesión, en una primera sesión, quiero saber qué especialidad tienes, ¿no? Es una forma de cuidar. Es una forma de cuidarse también. ¿Quién me va a ayudar, no? Y yo creo que un psicólogo profesional lo va a hacer gustoso. Yo he estudiado en tal universidad, me he colegiado tal año, he estudiado esto aquí y esto aquí. Pueden googlear. Buscar referencias. Busca referencias, de repente es un director de un centro, de repente ha escrito libros. Entonces voy a confiar en ti, me pongo en tus manos. Tengan mucho cuidado porque hay muchísima gente que se está subiendo a la terapia, no son terapeutas, y con
ellos se escudan o protegen diciendo que son terapeutas alternativos, que utilizan un nuevo método hipnótico. Tener cuidado en ese tipo de prácticas. Sí, o de repente estudiaron, como dice Alejandro, 6 meses un curso y ya quieren atender a familias o a parejas, y creo que se requiere más tiempo para dar un buen servicio a la comunidad. Además de un trabajo propio, ¿no? Que nos lo brinda la propia formación también. Así es. Nicanor, unas palabras finales. Bueno, que a todas las personas o familias que nos ven, no solamente vemos la parte patológica de la persona, vemos también todo lo que puede llegar a ser la persona. Si quieres potenciar algo, ven con un psicólogo, ¿no? ¿Quieres mejorar algo? Ven con un psicólogo. ¿Quieres reconocerte más? Ven con un psicólogo. Estamos para ayudarte. O sea, la comunidad psicológica es una comunidad que ha estudiado todos sus años y se dedica precisamente a ayudar a otras personas. No pongan, como dice Manolo, como dice Alejandro, no pongan su salud en juego simplemente porque alguien te dice que va a mejorar su vida sin tener algo que lo sustente, ¿verdad? Okay. Bueno, muchas gracias Alejandro, Manolo, Nicanor, muchas gracias por este espacio de poder compartir, y también a nuestros queridos televidentes que todos los sábados hacen posible que este espacio se pueda mantener. Recuerden que pueden escribir también sus preguntas al correo que está apareciendo en pantallas, también a los teléfonos que aparecen para hacer sus consultas correspondientes, y los esperamos el próximo sábado a las 10 de la noche por Cadena Televisión. Nos vemos.